aquí, desde el punto de vista de la intervención cosmética, te consigues con personas que te dicen quiero más. Sí. Pero es que luego nosotros en psicoterapia nos conseguimos con personas devastadas completamente. Porque desde el punto de vista emocional hay una incongruencia entre la expectativa y lo que recibe. Entre mi sueño de tener aprobación social, prestigio o al menos algún tipo de validación y que no ocurre. Que yo tengo la expectativa de que luego voy a tener una potencia erótica para llamar la atención, para ser aprobada o para ser aprobado, para conquistar, y no pasa. Porque la conquista no tiene que ver con cómo te ves únicamente, que es parte, Sino con lo que expresas con lo que tú y decías, tu comportamiento. con la actitud, con tu Exactamente. comportamiento. Lo que hablábamos, lo que tú reflejas Claro. es lo que, si tú sigues siendo insatisfecha con lo que tú te ves, es lo que vas a transmitir Sí. y vas a transmitir rechazo. Sí. Porque tú mismo te estás rechazando Sí. a ti mismo. Entonces Sí. lo que vas a transmitir es el mismo Sí. rechazo. Sí. Por eso es fundamental, yo creo que trabajar en concordancia todo, y si percibimos un caso de estos, que yo he tenido alguno y que los he derivado, estoy ahora con una chica en consulta que también pues la hemos, por fin he conseguido que vaya, porque estaba con psicólogos a nivel de seguridad social, pero las seguridad social, pues las consultas están como están. Tienen lo que tienen. Y no era una chica por una consulta cada 2 meses, cada 3 meses, sino consultas semanales. Vale. Cada vez el trastorno iba más. De repente, hoy no me gustan mis brazos, estoy mejor, pues ya no me gustan las piernas, ya no me gusta el pecho, no me gusta mi cara. Pero, y le dices, y aparte es una chica guapísima. Y su expresión cada vez que la ves es triste. Es una semblante, mirada baja. Entonces, todo el semblante y todo lo que transmite es pena, ¿no? Entonces, esto no puede ser. Además y, que es una chica joven, Sí, y te digo, guapísima, porque es que es guapísima, pero ella no se acepta. Ya. Entonces, quería realizarse, bueno, y si me pongo un poquito, yo digo, no te vas a poner absolutamente nada. ¿Por qué? Porque te tienes que aceptar primero tú misma, tienes que corregir lo que tú te percibes, y una vez que tú te aceptes a ti misma como eres, ya hablaremos de cosas, aparte que no lo necesita, pero independientemente, imagínate que lo necesitara, que he tenido un caso también de otra chica que sí lo necesitaba, porque es verdad que era una lipodistrofia total de la cara con asimetrías, y es verdad que lo necesitaba, pero lo mismo, ella no sabía si se lo quería hacer por ella o se lo quería hacer por aceptación del entorno. Digo, no. Si te lo haces porque tú te quieres ver bien, no para intentar estar aceptada. ¿Qué es lo que tienes que hacer primero? Consulta con un psicólogo, un profesional que trabaje contigo, y cuando tú te encuentres mejor, ya hablamos nosotros. Porque a veces hay que rechazar este tipo de pacientes porque lo que estamos es empeorando su situación y su percepción. Entonces, y el nivel de insatisfacción, además. Sí. No va a estar satisfecha. No, es que no lo Para están, nada. porque un punto que me llamó la atención en esta paciente, que es verdad que lo necesitaba, es que ella decía que ella se había operado el pecho y no se aceptaba por haberse operado. Es más, sentía como rechazo de ella misma por haberse operado, porque había caído en el bucle de la sociedad de operarse para verse mejor, y entonces era como Es una disonancia horrorosa. Total. Es una disonancia horrorosa. Entonces, esta paciente directamente, es más, ella después vino, me lo agradeció, de decir que está con tratamiento, sigue con tratamiento todavía, lleva ya unos cuantos años y no termina de superar De verdad. su situación que está, pero sí es verdad que vino un momento y me agradeció el no haberle hecho nada. Claro. Porque es verdad que lo que hubiésemos hecho es empeorar. Cuando consiguió ir a terapia, se lo comentaron y dijeron, ahora mismo no es el momento de que te hagas nada, tienes que superar todas las situaciones que estás haciendo. Digo, es que ya lo has vivido con el pecho, te has operado el pecho y te sigues sin aceptar, incluso te rechazas aún más, porque en teoría has caído en una situación social que te ha empujado. Ahora quítame las prótesis, ahora quiero reducirlas. Exactamente. Es que es un proceso que no tiene fin. Y es que los hay pacientes que de repente vienen, quiero que me pongas pómulos, ya no me gusta, no me veo, quítamelos porque estoy, y le genera pues esa ansiedad. Entonces, ese paciente hay que tratarlo con mucho cuidado. Sí, hay que estar con mucho cuidado con él. Es preferible realizar tratamientos más de tipo a lo mejor paliativos, en el sentido de vitaminas, algo que no vaya a generar ninguna modificación de nada, porque si no es que su rechazo, exactamente. Porque si no, es que empeoramos la situación de estos pacientes. Yo creo que en esto que estás planteando, a mí siempre me surge la reflexión sobre cuándo es el momento de parar. ¿Cuándo es el momento de parar y cuándo es el momento, desde el punto de vista de profesionales,
de poder presentar una alternativa diferente. Yo creo que esto que estamos hablando de la simetría, que es importantísima, y sobre todo de la percepción de que la persona empieza a perder la simetría en sí mismo, de su concepción, son como los dos indicadores. Lamentablemente, en la práctica clínica, no todos estamos tan conscientes del daño, del riesgo que puede implicar el extralimitarnos en la prescripción. Hablabas de la gente que tiene menos de 30 años. Hay una etapa crítica que es la adolescencia que vivimos todos. Crítica. Y es una etapa en la que, desde el punto de vista fisiológico, ¿no? Sí. Como crecemos mientras dormimos, hay un día que tienes un brazo más largo que otro, ¿no? Un día que tienes un lado de la cara más alto que otro. Un día tienes un ojo más alzado que otro. Porque estamos en pleno desarrollo. Empiezan los granos. Empiezan los granos, en las imperfecciones en la piel, empieza además la evaluación. El cambio en la voz. Todo. Te empiezan a aparecer, por ejemplo, los pechos, en el caso de vosotras las mujeres, ¿ok? En el caso de los hombres hay una modificación con la cantidad de vello que empieza a salirte, ¿no? Los granos empiezan a aparecer. Empiezas a tener voces que tienes estos gallos típicos de la adolescencia, que a veces dices, mira, tengo uno y es un grito y después se me baja y tengo la voz grave. Entonces, son todos estos cambios tan potentes desde el punto de vista físico. Hoy en día sabemos que desde el punto de vista fisiológico-funcional, la capacidad de todo lo que es la estructura frontal para terminar de conectar toda la estructura cerebral termina más o menos a los 25 años. Y hablamos de una adolescencia que tiene este periodo de más o menos entre los 10, 11 años, en la fase más inicial, hasta los 25. Algunos tenemos 40 y seguimos en lo mismo. Efectivamente. Pero regularmente hasta los 25. En condiciones normales. En condiciones normales, 25 años. Por eso las decisiones que se toman durante la adolescencia están caracterizadas por esta limitación. Necesitamos además tener la verificación de nuestra identidad. Cambios físicos. No hay aprobación desde el punto de vista social. Introduce la variable redes sociales, que implica que tú estás en el pasillo del instituto 24/7, con la gente que se burla, la gente que te hace bullying, los compañeros que dicen, ay, la más fea tú, que no eres popular, como dicen los norteamericanos, o que eres un ciego de la izquierda, con todas las situaciones que hay desde el punto de vista. Y las sensaciones que ellos mismos tienen, porque es decir, es que ellos mismos a veces no son reales, es que soy invisible. Soy invisible. Porque yo lo he vivido, Soy invisible. Mi hija está preadolescente y yo lo transmito, lo vivo mucho con ella, que a veces yo me pongo a pensar, pero yo era así de adolescente. Puede ser, Puede ser, pero a veces, pero yo creo que también nosotros estamos viviendo una situación que no vivimos nosotros, que son el acceso a las redes sociales. Descansábamos, Yuri. Exacto. Si había un bullying, pues existía, porque el bullying ha existido toda la vida, pero es verdad que se centraba en el colegio. Una vez que salías del instituto, del colegio, es como que todo paz. Ahora no. Vamos a decirlo así. Ahora no. Es lo que tú dices, 24/7. 24/7. Es como una persecución y un acoso constante. Esa sensación, porque a mí en momentos mi hija también me lo ha transmitido y me dice, mamá, es que me siento invisible. Digo, cariño, no eres invisible. O esos cambios hormonales que también les vuelven locos, de cambios de temperamentos, cambios que no lo pueden ni lograr entender, porque a veces mi hija lo dice, es que no entiendo porque estoy así, tengo ganas de llorar, a veces quiero matar a alguien, me río, a veces me río, exactamente, esos cambios, esas situaciones, ¿no? Son como un sube y baja. Sí, y si para más, yo estoy en esa situación de sube y baja y te burlas de mi grano, te burlas de que no tienes pecho, en el caso de las chicas, que ya unas lo tienen, otras no lo tienen, pero no te has desarrollado, todavía ya, o sea, esa presión, esa estar perfecta, o sea, mi hija a mí me dice de comentarios de sus compañeros, de sus compañeras, que ya con 11, 12 años, maquillaje, moda, marcas, tal, y digo, pero... Fabricación, filtro. Sí, totalmente. Y tú tienes esta exposición permanente, y además de eso, necesitas que te valide la red. Aunque digas que no, tu mayor sueño en la actualidad de los adolescentes es que te valide la red. Entonces tienes, por ejemplo, el caso de las chicas, sobre todo en el sexo femenino, que están muy afectadas desde el punto de vista de que los parámetros de belleza no difieren de lo que eran parámetros de belleza hace 20 años, delgadez, piel perfecta, no tener mácula en la tez, ni mucho menos, cabello inmaculado, estar a la última con la ropa. O sea, los requerimientos siguen siendo lo mismo. No ha variado. Porque es una etapa en la que la ratificación desde el punto de vista social y erótica priva. Yo quiero gustar, necesito gustar. Exactamente. Ahora,
Ve al lado de los caballeros, de los niños, ¿eh? Que tenemos esto en que en la mayoría de los casos o te pones como un espagueti o te pones redondo, cualquiera de las dos. Son los dos casos que más vemos, ¿eh? Entonces la voz no se te ha puesto gruesa, no estás musculoso, no eres un tipo que tiene cuerpo de V. Todo eso añade una presión en los hombres que en el caso por ejemplo, de las niñas es más fácil porque las niñas tienen una posibilidad de expresión emocional. Los Los niños niños, no, son más a retraídos. pesar de lo que hemos avanzado socialmente, siguen teniendo una presión en términos de no expresar, no mostrar. Cuesta, es lo que se dice, hay que sacarles las Hay cosas que sacar con las cosas con cucharas. cuchara. Porque implica mostrarte vulnerable, débil. Y sigue asociándose el género a ciertos estereotipos. ¿Hemos avanzado mucho? Sí. Pero en las poblaciones que son adolescentes, los estereotipos se han mantenido. Los adultos hemos modificado nuestros estereotipos, pero los adolescentes no. Los adolescentes siguen pensando que se define un estereotipo desde el punto de vista de las niñas, de sexo femenino, y un estereotipo desde el punto de vista de los niños, ¿eh? A pesar de que hoy en día están muy abiertos a la sexualidad, incluso desde el punto de vista de la práctica con el mismo sexo, con alternancia, todo esto que ahora lo ven muy natural. El nivel de niños que reconocen que son bisexuales se ha incrementado de manera muy significativa, mucho más abierto, ¿eh? Pero no implica que exista una modificación en la concepción del adolescente. Es una etapa de ratificación de la erótica de la sexualidad. Súmale a estos redes sociales, súmale filtro y la disponibilidad de recursos para hacerse retoques. Ejemplo, el Sí. incremento del consumo de cosmética en preadolescentes y adolescentes está siendo Un abismal. alarmante. Es que tanto esa ha sido la alarma que se está generando, incluso de niños muy jóvenes utilizando retinoles, que por eso se ha hecho una nueva normativa a nivel de Unión Europea que se han disminuido las concentraciones de retinol, el acceso al retinol de venta o de uso Sí. domiciliario. Porque es que estamos viendo alteraciones en la piel por culpa de ello en niños muy jóvenes. Sí, sí, sí. O sea, es que hay que diferenciar. Para eso tenemos tratamientos y cremas que van destinadas a cada grupo de edad, porque cada grupo de edad es diferente, Sí. el tipo de piel, el desarrollo, la regeneración celular, la sensibilidad. ¿Qué pasa? Si estamos utilizando productos no adecuados en unas edades muy tempranas, vamos a tener alteraciones a futuros, pieles mucho más inflamadas, con alteraciones, con enrojecimientos, Sí. con alteraciones que no van a salir ahora, sino que van a salir más adelante. Con las consecuencias, Con además. sus consecuencias Con que las van a consecuencias que van a conllevar tener. con ello. Sí. Yo he visto vídeos de niños de 8 años haciendo una rutina skincare en una... ¿Pero qué estamos hablando de esto? No quiere decir que no se tengan que cuidar, Sí, pero hay que sí. cremas habituales. Una niña de 8 años no necesita un limpiador. Ya. O sea, habitual, no, necesita su tratamiento, una crema que le hidrate, que le mantenga, porque las capas lipídicas de la piel hay que mantenerlas hidratadas, pero por la posible aparición de otras alteraciones como pueden ser dermatitis, irritaciones y todo esto. Ya cuando empiezan esa preadolescencia, que empieza el típico grano, que empieza a salir, Sí. pues esas alteraciones de la piel propias de la edad, allí es cuando empezamos a requerir también tratamientos, pero específicos, ¿vale? Que controlen un poco las pieles grasas para Ya. intentar controlar esos cambios a nivel de grasa, de sebo, de Sí, sí, bacterias, para controlar un poco todos los brotes de acné, para que no se degeneren y luego dejen cicatrices y marcas, eso es verdad, pero también acordes a la edad. Tratamientos, a mí me han venido de hacer tratamientos, ¿le podemos hacer un peeling de fenol a mi hijo con 16 años? Una locura. No, Una locura. no es adecuado. ¿Puedo hacer un peeling? Sí, un Sí. peeling superficial, suave, adecuado Claro. a su edad. Limpiezas faciales que van orientadas a trabajar y controlar pues ese punto negro al poro, limpiarlo para que no se obstruya, para que no genere pues las complicaciones que están haciendo. Tratamientos suaves para trabajar esa piel se pueden en una edad. ¿Cuándo puedo meter un láser? Pues se me han preguntado, ¿le puedo hacer un láser a mi hijo de 12 años? Madre mía. No. No puede. No. puede. O sea, si puedo trabajar con 18 o 20 años, ya puedo empezar a trabajar un láser suave para corregir un poco alguna imperfección que haya quedado del acné que haya podido sufrir y contrarrestar. O con 12 años a lo mejor vamos a meterle pues una isotretinoína, una vitamina A para controlar el acné, pero ¿qué acné tiene con 12 años? Los 4 granos que les están empezando a salir. Que ni siquiera ha empezado. Que no ni Que ni siquiera. siquiera ha empezado. Porque mi hija, le digo, tengo a mi hija y mi hija empieza y lo noto. Y simplemente es enseñarle la rutina que tiene que hacer. Limpiarte la piel, cuidártela y hacerlo. Cuídate. Cuando no se la limpia, ves que llevas Sí. una semana sin limpiarte bien la piel. Mira cómo te están empezando Sí, a salir sí. esa pequeña erupción que se va haciendo.
¿Qué pasa? Que se corrige automáticamente cuando lo empiezas a limpiar y simplemente con productos adecuados para su tipo de piel se contrarrestan y se mantiene. Pero hay una obsesión, incluso en las niñas tan jóvenes, mascarillas, unas mascarillas de barro y de yo no sé qué, para niños pequeños, no son adecuados para su piel. Muy Sí, agresiva. Y además, no solamente la agresión desde el punto de vista físico sobre la piel, ¿eh? Es la agresión desde el punto de vista psicológico. El mensaje ulterior en esto es, tienes muchos defectos. claro. Y el adolescente está lidiando, de hecho, con los defectos que está experimentando porque ya no es el niño, no es el adulto, su cuerpo cambia todos los días, está siendo evaluado en términos de si te ves bien o no te ves bien. Y encima le estamos diciendo, mira, ponte cosas, hazte cosas, porque tienes muchos defectos. Porque tienes que estar perfecto. Porque tienes que estar perfecto. Entonces, es allí donde yo creo que el criterio vuestro, sobre todo desde el punto de vista de la medicina estética, es fundamental para empezar a establecer cuáles son estos baremos que tienen sentido, que tienen equilibrio. Y yo creo que también es muy importante, en la medida de lo posible, desde el punto de vista del rol parental de los padres, que la comunicación se fundamente en cuáles son las sensaciones y percepciones que tiene el preadolescente o adolescente. Sobre todo para poder empezar a cerrar este gap entre lo que él espera y lo que él recibe. La experiencia, por ejemplo, del filtro versus la realidad. Creo que uno de los avances importantes que ojalá se legisle con mucha más severidad sobre ello es la solicitud de que todos aquellos reels, contenido que sean procesados con inteligencia artificial esté explicitado. Claro. Esté explicitado. Sí. Porque cuando tenemos, por ejemplo, aún lo podemos detectar, Sí, pero dentro de nada no vamos a poder diferenciar lo que es real de lo que no es real. Y esos modelos generados por inteligencia artificial empiezan a hacer referencias desde el punto de vista estético. Mira, a nivel de medicina estética están empezando a ver pues los típicos analizadores faciales orientados con inteligencia artificial. Sí. Y donde te dice, tú le haces la foto al paciente y el paciente, pues la misma equipo te dice, necesita tantos viales aquí, tanta cantidad aquí, botox, los neuromoduladores, perdón, los rellenos, unas vitaminas, lo que sea, ¿no? Y están habiendo problemas porque, claro, tú le enseñas una foto al paciente de te vas a tener que poner, me lo invento, ¿no? Esta cantidad de tratamientos y vas a estar así. No llegas a estar así nunca, porque es que no puedes llegar así, porque esto es una foto modificada. No tiene sentido. Efectivamente, no tiene sentido. Y tú eres tú y la percepción y el comportamiento que tiene cada producto, cada tratamiento sobre cada persona es diferente. Sí. Es lo mismo, yo me puedo poner unos hilos tensores y tú te puedes poner unos hilos tensores. A ti no te va a quedar igual que a mí, porque nuestra calidad de la piel es diferente, nuestra fisionomía es diferente. Nuestro sexo es diferente. La estructura ósea. La estructura, por eso mismo, o sea, todo cambia. Entonces, no van a quedar de la misma manera a unos que otros. Y están habiendo problemas porque hay pacientes que están llegando a decir, es que tú me prometiste esto y no estoy así. Y no es lo que tengo. Entonces, hay que tener también mucho cuidado con esto. Sí. Yo creo que es mucho mejor, más que utilizar, a ver, que la inteligencia artificial es maravillosa para muchas cosas, lógicamente, no lo vamos a negar, pero hay que tener cuidado. Muchísimo. ¿Dónde los vamos a aplicar y en qué lo vamos a aplicar? Porque vamos a generar muchas complicaciones a día de mañana. Entonces, hay que tener un poco de percepción de la realidad de lo que estamos teniendo, tener cuidado con lo que ofrecemos, con lo que transmitimos y con los resultados que queremos dar también, ser siempre con resultados reales y no ficticios. Y bajar las expectativas, porque a veces las expectativas de los pacientes están aquí y esa expectativa es difícil de llegar. Sí. Siempre tenemos que tener una expectativa real y ofrecer una expectativa real para satisfacción tanto del paciente, tranquilidad nuestra y aparte trabajar la salud tanto mental como estética. Claro. Porque todo es un conjunto. Y después los efectos que tienes, lo que hemos hablado, a nivel psicológico son terribles, cuando lo que estamos haciendo es generar fantasías sobre cómo te vas a ver y cómo vas a rendir. Afortunadamente, si bien es cierto que tenemos esto con los adolescentes, tenemos esto con la gente joven también, porque vamos de la adolescencia luego a la etapa de práctica, ya cuando empiezas a tener 25 más, si los números de triquitrín que suenan en el Tinder te empiezan a afectar y mucho. Si ves que el resto de la gente, de tus compañeras, de tus compañeros empiezan a tener pareja o son muy exitosos en el filtreo y tú no lo eres, cuidado, la cosa se empieza a complicar. Y el primer recurso siempre es, tengo que mejorarme. Que está bien, que seguramente hay cosas que se pueden hacer desde el punto de vista
estético y estoy absolutamente de acuerdo, ¿eh? Sí. La cuestión y el desafío está en cuanto el profesional médico Detecte. detecta que la situación no corresponde a la realidad. Exacto. Si hay una simetría, si se corresponde además con la construcción fisionómica de la persona, cuidado con el extremo, porque después lo vemos en la depresión terrible que se sufre, porque no tengo novio o novia, porque mis novios o mis novias me duran muy poco, porque ves que mi amiga Mari Loli o Mari Carmen tiene novio cada 3x2, porque ves que sale y le sobra y a mí no me sobra. Te encuentras con esto Sí. y afecta sobre todo en términos de la percepción particular y muy especialmente sobre las atribuciones que te definen psicológicamente y tu expectativa posible de éxito futuro, autoeficacia, como lo llamaba Bandura. Entonces, si estos aspectos no los consideramos, no es solamente que en la adolescencia lo afecte, en la primera etapa adulta se afecta igualmente. El resto de la vida. Es una cadena. Igualmente. Es una cadena Sí. constante. Si nosotros no modificamos nuestros comportamientos desde los inicios, ese Vamos a comportamiento tratar- va a mantenerse vamos durante a- todo lo que es la etapa vamos adulta y adulta Sí. mayor. Sí. Porque incluso vemos pacientes también mayores que también Temazo, están teniendo pues estas temazo, alteraciones y temazo. estas que no quieren, o sea, que tienen como el miedo a envejecer, entonces empiezan a transformar. ¿Por qué? Porque no quiero una arruga, porque tengo miedo a Sí, ello, entonces sí. necesito mantenerme joven, me necesito porque necesito gustar o porque no quiero verme como me percibo o mi cerebro piensa que tengo 20 Sí, pero tengo 85. Y O sea, quiero verme como el filtro. Me puse el filtro y mira efectivamente, que bien me veo. efectivamente. Tuve una paciente, que de hecho el trabajo básicamente se fundamentó, una paciente ya de más de 50 años, que regularmente el problema que tenía más era en términos de la aceptación de su propia gestión vital. ¿En qué sentido? Esto es una paciente que además se había divorciado, ya sus hijos estaban absolutamente independientes, etcétera, etcétera, y la necesidad de ratificación que tenía era enorme, enorme. Entonces, la ratificación donde la obtenía era en las interacciones con señores, ¿sí? Que no hay ningún problema con esto, para nada. Ahora, esa ratificación empezó a pasarle factura cuando empezó a detectar defectos que ella asumía que tenía en según qué parte del cuerpo, en según qué parte de la cara, en según qué parte de la piel. Y empezó entonces a hacer cantidad de intervenciones, cantidad de adiciones en el físico, etcétera, etcétera, con consecuencias que después se fueron poniendo bastante complicadas, bastante serias, ¿eh? Y muy particularmente porque empezó a irse de las manos, empezó a ir más allá de lo que era esperado. Entonces, los rellenos se pasaron de rellenos, y cuando se pasaron de rellenos, la gente ya empezó a decirle, pero tú te has hecho cositas en la cara, ¿no? ¿Ya? Te mantenemos bien, pero tienes unos labios ahora que ya, ¿no? Menudos labios tienes. Y todo Sí. esto fue el motivo de referencia de consulta, en el proceso. O sea, la persona empezaba a sentirse rechazada después que había hecho un esfuerzo en tiempo, en dinero y sobre todo en dedicación a ponerse cosas. Pero es que nos pasa mucho incluso con los famosos, ¿no? De repente que viene y te dice, ¿y fulanito qué se ha hecho en la cara? Mira Madonna, mira... O sea, ¿qué se han hecho? Porque es que están estos cambios. Sí, sí, sí. Pasa mucho Sí, con, sí, sí. con todo eso. Entonces yo creo que aquí tenemos que hacer Sí. un conjunto, Sí. como un equilibrio entre Sí. todos para poder trabajar y mejorar Sí. toda esta situación porque se nos puede ir de las manos está. y se nos está Se está yendo de yendo. las manos. Afortunadamente yo creo que, y es lo que nos está diciendo alguna de las posiciones en términos de la gestión, del concepto estético y de los estándares y además de la gestión desde el punto de vista social, a medida que la legislación avanza, porque esto es nuevo para todos. Y ahora con la Exactamente. incorporación de la IA, peor, ¿eh? Porque la vamos a rechazar, tenemos que aprender a vivir con ella, esa es la realidad. Tenemos que aprender a Sí, vivir. porque no se va a hay ir. otra, no se va a ir. Ya llegó, ahí está instalada. Yo sí creo que, por ejemplo, las iniciativas como esto de que poder detectar cuando el usuario de una red es un adolescente, es un niño menor de edad, según qué filtros colocar. Creo que todo lo que son tendencias de body positive, por ejemplo, de aceptación del cuerpo, también son muy importantes, ¿eh? Creo que los grupos de apoyo que se generan en redes sociales son muy buenos, porque los adolescentes empiezan a unirse y empiezan a darse apoyo mutuo, ¿eh? Entonces yo creo que hay una labor muy importante, sobre todo de los profesionales, de poder intervenir en estos grupos Es que y no todo es facilitar. malo, porque no todo es malo. Para nada. O sea, no Para podemos nada. decir que las redes sociales nada. son malos, que Que los no. filtros todos son Que malos. no. Tiene que haber un equilibrio con todo. Sí. Lo importante es detectar cuando algo deja de ser normal. Cuando empieza a ser la única manera en la que te sientes satisfecha o satisfecho. Exacto. Pero pasa con Este es todo. el límite, pasa con todo.
Pasa con Y todo. luego creo que hay una tendencia nueva muy buena que a mí me tiene bastante ilusionado, porque estoy en el grupo de edad también, que es el well aging, ¿ok? Esto de que estás haciendo el tránsito de quiero verme de 20 a quiero verme muy bien teniendo 50 años. Quiero verme Exactamente. saludable. Eso es la ¿eh? tendencia que estamos teniendo actualmente y es el enfoque en que a nivel de medicina Sí. estética queremos Sí, tratar, sí. que es trabajar primero que nada la piel, utilizando tratamientos más naturales para ayudar a mejorar la calidad de la piel, la elasticidad, la luminosidad, y luego ya si necesito reposicionar, porque lógicamente pues hay que reposicionar porque las La estructuras gravedad tiene lo que óseas, tiene. la gravedad tiene lo que tiene, la estructura Sí. ósea tiene lo que tiene, Sí. que se va reabsorbiendo con el tiempo, también Sí. por los déficits un poco también de calcio Sí. que van ayudando, pues todos Sí. estos procesos de envejecimiento que son naturales. Habrá un momento pues hay que utilizar un relleno, que no los estamos demonizando, Sí, sí, porque sí. no se pueden demonizar Sí, tampoco, sí, que sí. también se están Para demonizando nada, el uso para de los nada. rellenos, pero son indispensables, son Sí. importantes también. Lo único que tenemos que saber cuándo se tienen que utilizar, en quién se tienen que utilizar y en qué proporciones se tienen que utilizar. ¿Que una persona joven quiere cuidarse? Sí, existen tratamientos preventivos que podemos utilizarlo desde los 25 años en adelante perfectamente para tener una piel más saludable, cuidarla, para retrasar esos procesos de envejecimiento que empiezan a aparecer a partir de los 30 años, porque la calidad del colágeno se va perdiendo a partir de esta edad. La vida es así. Pero saber decir también que no en determinados casos cuando estamos detectándolo, yo creo que es una de las herramientas que tenemos que tener. Los profesionales médicos tenemos que estar preparados para poder identificar y lo fundamental para poder saber e identificar es hablar con el paciente. Muy importante. Eso, yo Muy creo que esto es importante. fundamental porque yo creo que Muy se está importante. perdiendo, quiero labio, vale, te lo pongo, Sí. pero no pregunto por qué. Si tengo un labio que está bien, Sí. el por qué quiero ese labio. Sí. Si tengo una cara que está simétrica, sí, ¿la puedo embellecer? Sí, ¿lo necesita? No lo necesita como tal. Sí, podemos embellecer porque embellecer podemos mejorar Sí. siempre. Pero ¿por qué este embellecimiento que yo quiero? Sí. ¿En qué se basa? Sí. Intentar pues indagar un poco para ver si El podemos motivo. detectar Sí. alguna patología que se Sí. pueda estar empezando a formar y frenarla Sí. de un momento Y determinado. desde el punto de vista psicológico, si yo pudiera decirle a todo el profesional médico, como en tu caso, ¿Qué tu caso consejos nos es una de darías las a excepciones. nosotros? Tu caso es una de las excepciones que yo reconozco muchísimo por tu compromiso ético en la práctica y sobre todo humano. Yo creo que en la medida que detectas que el recurso de intervención se convierte en la única manera de ganar supuesta seguridad personal, es cuando tienes que decir, ojo, cuidado. Cuando esto deja de ser, quiero un retoque para sentirme mejor, o quiero tener mayor luminosidad en la piel, o quiero retocarme un poco las arrugas que tengo aquí, o qué sé yo lo que te estén pidiendo. Es una cosa que es diferente cuando tengo una persona que constantemente te dice, es que si mira, si yo no me borro estas arrugas ya tú vas a ver, porque me las tengo que quitar, porque es la única manera. Es que me Sí, veo fatal, me veo fatal. Yo no puedo salir con esta cara, yo no puedo salir con esta piel, es que no voy a ver a la calle. Cuando vemos que el nivel funcional se deteriora, la persona depende de ello es cuando el profesional necesita intervenir. O cuando constantemente están viniendo a quererse realizar cosas de manera constante. That's Hoy all. quiero, pero ¿y qué me puedes hacer hoy? No, pero no me puedes pinchar nada. Ya, Entonces, ya. eso ya tú tienes que hacer como que, ostras, aquí Sí. puede estar pasando Sí, sí, algo. sí. Porque eso es fundamental, porque hay pacientes que son así, que necesitan estar constantemente viniendo, Permanentemente. haciéndose, así sea lo que sea, Lo que sea. para lo poder que sea, sentirse lo que bien sea. de que estoy trabajando con ello. Sí, Entonces, sí. es fundamental. Y aparte, ¿qué consejos le darías pues, a los padres, a Sí. las madres, sobre pues eso, los adolescentes, personas jóvenes, Ya. porque no necesariamente adolescentes, sino Sí. adultos jóvenes, Sí. ¿vale? Totalmente Que de podamos acuerdo. ver que estamos percibiendo, que estamos viendo alguna alteración a este nivel o que ya nos empiezan a exigir, me quiero operar el pecho, me quiero poner culo, Sí. me quiero poner las ojeras, o sea, lo que sea, Sí. cualquier retoque que empiezan Sí. a verse ya, que empiezan algunos indicios a estarse Sí. valorando desde los 15 años, ya se están Ya viendo está. casos de que se Complicado, quieren... complicado. Sí. Entonces, ¿qué consejos le darías tú a...? Primero, calma, La adolescencia pasa. Todos hemos pasado la adolescencia. Y Esto estamos es lo vivos. primero. Y estamos vivos, hemos sobrevivido. No nos han matado Nos nuestros han matado, padres. Nos han matado. Todos la hemos pasado, todos hemos tenido nuestros momentos de rebeldía. Sí. Entonces, tener conciencia de que la adolescencia es una fase evolutiva. Los padres durante la adolescencia son el límite para los hijos.
¿sí? Los adolescentes tenemos por definición evolutiva y psicológica la necesidad de rebelarnos y desafiar todos los estándares. Entonces te voy a hacer la vida dura, ¿sí? Esta es una de las realidades. La adolescencia tiene esto. Me estás metiendo miedo, ¿eh? Esta es una de las realidades. Hay adolescentes, por supuesto, que son mucho más reivindicativos que otros, que tienen una personalidad más clara, mucho más impositiva. Otros no tanto. O sea, que tenemos bemoles. Pero la adolescencia es una etapa evolutiva que pasa. Tiene un principio y tiene un fin. ¿Ok? En la población promedio. Luego, el adolescente necesita y requiere por definición la aprobación de un grupo social. Ese grupo social no eres tú que eres su madre o su padre. Deja de serlo. ¿Sí? Eso es lo más duro. El universo del niño es el padre y la madre. El universo del adolescente es el amigo. Y hoy en día el universo del adolescente es la red social. Gente que ni siquiera conoce. Que ni siquiera conoce. Y que se expresa a través de los likes. Entonces complica mucho la situación. El rechazo, la retaliación, la observación, la degradación de lo que el adolescente concibe es una apuesta segura para generar distancia entre el padre y el adolescente. Por eso los psicólogos hablamos tantísimo de lo importante de la comunicación. Y muy especialmente porque durante la adolescencia, a pesar de que parezca mentira, lo que los padres comentáis a los hijos es la referencia que tienen para mantenerse en la realidad. ¿Sí? Entonces, tener clarísimo cómo funcionan las redes sociales, qué son los filtros, qué está pasando en términos de tendencia. Cuando los niños tienen una jerga que no entendéis, buscárosla. Tenemos ahora todas las plataformas de inteligencia artificial. Preguntarle al chat GPT, preguntarle al Copilot, preguntarle al Gemini, a todas estas, ¿qué significa esto de mi hijo? Entrenaros en la conversación, porque en la medida que vuestro código de comunicación se asemeje y parezca más lo que utiliza el adolescente, va a ser mucho más sencillo que ese puente se mantenga. Entonces, es necesario también que como padres lo empezamos a entender. Luego, las inseguridades de mi hijo no se van a ir única y exclusivamente o de mi hija porque consigamos una intervención desde el punto de vista estético. Si tiene que ver con una afectación o con una alteración que desde el punto de vista físico es evidente y es absolutamente asumible, perfecto. Ahora, si tiene que ver con la necesidad de aprobación desde el punto de vista social, cuidado. Porque el adolescente está en una fase de transformación física y psicológica completa. Y lo que hoy le queda bien en los labios posiblemente no le queda bien cuando tenga 20. ¿Ya? Entonces, tomar estos riesgos y además asumirlos con el adolescente son una apuesta segura para que luego tengamos estas disonancias en el adulto futuro. Una comunicación muy clara, conocer al adolescente, conocer el entorno, entender su entorno. Pero ¿por qué tengo yo que ponerme con esto si yo soy el padre? Porque es la única manera en la que le puedes dar un límite claro, un asidero. En las dificultades, en los momentos más duros, el adolescente siempre regresa al padre y a la madre. Siempre. No importa lo duro que sea. Aunque diga las verdades a mitad, pero siempre va a regresar. ¿Sí? Cuando el resto de los amigos y del mundo lo deja solo o la deja sola, el adolescente regresa a los padres. Entonces, los padres son esa figura que es como una especie de raíz en la que el adolescente va a conseguir seguridad en una etapa de muchísima amenaza y vulnerabilidad. En la medida que los padres eviten la retaliación, pero abracen la definición de los límites, los hagan claros, ¿ok? En esa medida el adolescente mantiene un mundo de referencia diferente. Si no lo estamos condenando a entender que lo que está recibiendo de información de los grupos, de los amigos, de las redes, es la verdad. Es la real. Y desde allí entonces se empieza a ocasionar esta situación en la que los adolescentes empezamos a incorporarnos a actividades, a comportamientos que son muy peligrosos, ¿ok? Que todos en algún momento lo hemos hecho, todos como adolescentes en algún momento hemos asumido riesgos innecesarios. Pero con este caldo de cultivo, con este contexto, se hace muy importante poder darle el límite. ¿Dónde empieza la dificultad? En nuestra necesidad de disminuir la observación como padres, porque estamos saturados por los horarios, que no es sencillo, no es sencillo, porque la actividad de los padres hoy en día está muy complicada por las necesidades del día a día. Tenemos más hijos, tenemos responsabilidades, nuestra propia vida como adultos, porque ahora los padres tienen vida, antes no. Antes tú te nulificabas por los hijos, ahora tú tienes vida también, como adulto.
y te ratificas como hombre, como mujer en relaciones. O sea, esto también es importante. Pero no perder de vista que la observación que hagamos del comportamiento, de cuando nuestros hijos se aíslan, cuando dejan de conversar, por ejemplo, cuando vemos que hay alteraciones, que no hemos hablado, pero en la ingesta de comida, en los ciclos de sueño, por ejemplo, en las relaciones, por ejemplo, cuando tenemos amigos y amigas nuevas que nunca habíamos tenido, ¿ok? Y que empiezan a aparecer, cuando en la expresión y la forma de hablar hay modificaciones de parte de nuestros niños, cuando la jerga que utiliza es distinta, cuando lo esperable es que existan, por ejemplo, alteraciones en el rendimiento académico, pero son muy notables. Las empezamos a ver. Entonces hay un deterioro en el rendimiento académico. Cuando vemos que hay indicaciones, por ejemplo, en el incremento de la ansiedad, más nerviosismo, se retrae, la dependencia del móvil constante, cuando vemos que no puede cumplir con ciertos requerimientos desde el punto de vista del cumplimiento de los horarios. Los adolescentes, durante la infancia necesitamos disciplina, normas y cariño. Y durante la adolescencia, límites claros y Sí. comunicación. Es una estructura que no puede variar. Y en los jóvenes, sobre todo cuando empezamos a pasar los 25 años, los padres empiezan a tener una posición ya como de más distancia, ¿sí? Empieza a ser como una referencia. Sí, como que ya son mayores, ya se tienen que buscar la vida, ya pues que Ya espabilen, pasa, ¿no? espabila. Yo creo que es una etapa maravillosa porque es la etapa en la que te puedes convertir en el amigo de tu hijo. Y el rol se modifica. Mm. Entonces ya no tienes la presión de que tienes que ser padre y ser un ejemplo, ser madre y ser perfecto. En la que puedes empezar a ser amiga de tu hija, sin perder que eres madre y que eres padre. Pero yo creo que es una transición importante que se puede empezar a hacer. No es sencillo lo que estamos viviendo. Yo creo que siempre hemos tenido desafíos, los vamos a tener. Creo que la hiperconectividad, que como la conocemos, está generando esto. Porque no es solamente nuestro modelo, tenemos acceso ahora a ver lo que está pasando en Japón, lo que está pasando en Nueva York, lo que está pasando en Copenhagen. Tenemos acceso a la información en todo el mundo. Sí. Entonces, la saturación de información genera una distorsión. Y además de ellos, tenemos ahora que la verdad antes estaba en Google, nos decían los adolescentes y los jóvenes, todo lo que diga Google es cierto, ahora todo lo que diga la IA es cierto. Y es absolutamente falso. Todas estas personas que están manejando IA saben y sabemos que tenemos, cuando recibimos una información de vuelta, que verificarla. Todo, es que hay que verificarlo. Todo. Pero es que incluso, y no solamente la IA, sino también es que en YouTube ha salido, en el Instagram no han publicado, en TikTok tal, bueno, Ya. antes era más Facebook, ahora eso no somos los mayores que trabajamos con Facebook. Instagram y TikTok. Ahora es Instagram y y TikTok. TikTok, tal cual. Pero lo escucha y dice, no, es que lo han dicho por TikTok, es que Sí. me lo he visto por TikTok, pero es que no tiene la verdad Sí, sí. absoluta. Tienes Sí. que corroborar y confirmar que la información que se está dando, porque es que han puesto que se utiliza el retinol. Para niños, por ejemplo. Pero a O ver, que la rutina para un niño de 10 años tiene que tener 15 pasos. A ver, hijo mío, ¿en qué momento? ninguno. O sea, ¿cuál? Limpiarse la cara No. y ponerse un hidratante. Sí, sí. Punto, Y ya está. como Y tú no es una rutina diaria Exacto. extra. ¿Qué tienes que hacer? A menos que tenga pues una alteración, por lo Sí. menos. Pero niños que tengan pues pieles atópicas, que tengan pues una alteración, pues lógicamente Sí. sí necesitan pues una rutina un poco, un tipo de limpiador específico porque su piel es mucho más sensible y delicada, que necesita, que incluso aquí Claro. mucho más cuidado todavía porque estamos generando atopias por estos productos. Pero O sea, ese criterio lo tenéis vosotros, Yuri. No lo tiene la red social. sí, Estos influencers que están saliendo prescribiendo según qué tratamiento, muchas veces generan estos problemas posteriores. sí, No hay un criterio exactamente. médico. Por eso es ¿sabes? que es importante controlar qué es lo que ven también nuestros hijos. Tal cual. O sea, y que intentar pues dar esa imagen de seguridad y de que Sí. no todo lo que ven es lo real. Entonces Ujú. hay que tener pues ese cuidado general. Hay alternativas, ¿eh? Hay alternativas. Y tenemos buenas noticias. El well aging está apareciendo, los grupos de apoyo están apareciendo, la posibilidad de tener este parenting, esta parametrización de cómo se utilizan las redes. Y se también, pueden ¿no? utilizar las redes, las podemos utilizar para buscar información también real. Lo que pasa es que tenemos que enseñarles a reconocer qué es lo bueno de que no. O sea, Yes. qué tengo que seguir y qué no, Y qué que tengo tampoco que- es fácil. Y eso cuando son pequeños es diferente o cuando incluso somos adultos, porque a mí me pasa a veces con mis padres, que mi padre a veces me salta, que tiene 76 años y me dice, ¿has visto esto por YouTube? Y yo, a ver, papá, que no, que esto porque salga por allí no quiere decir que es bueno. Vamos a No es la analizarlo, verdad ¿no? absoluta. Efectivamente, No es la que verdad también absoluta. nos pasa a nosotros como adultos Sí. que nos pueden engañar. Por eso es importante corroborar siempre la La información que estamos recibiendo. O sea, yo veo a veces alguna cosa
y lo corroboro y digo, esto es real. Mira, pues sí es real. Sí, No, esto lo están inventando. Sí. Porque sale mucho, Sí. ¿no? Y con lo que tú dices también de la IA, que todavía se identifica cuando una cosa, esto está manipulado por IA, pero dentro de un par de años no vamos a saber diferenciarlo. Ya O existe sea, que eso es muchísimo importante. contenido que es indiferenciable. Ya hay contenido que es indiferenciable, porque el nivel, la velocidad con la que ha ido es absolutamente abrumadora. O sea, ya hay contenido, sobre todo con gente de diseño que maneja muy bien las plataformas, que tú no lo vas a diferenciar. Sí, es No lo vas a que diferenciar. está orientado para que llegue en ese Va a ser momento. imposible. Va a ser imposible. Si tuvieras que dar un mensaje final a las personas que se sientan atrapadas un poco en este ciclo o en este mundo de las comparaciones, Sí. de los filtros, de la presión social, ¿cuál sería? O de la presión estética, vamos a decirlo en este caso. Hay algo muy importante cuando estamos muy pendientes de la aprobación y la validación, que es por lo que nosotros recibimos referencias desde el punto de vista de psicoterapia. Y es que la manera en la que tú eres única y único en el mundo es lo que genera tu mayor capacidad para ser atractivo o atractiva, validado o validada. Tenemos perfiles que van muy orientados a estar dentro de la media poblacional, ¿sí? Y perfiles que no tanto, ¿sí? Pero reconocer aquello que te hace diferente es lo que más te va a permitir tener este nivel de congruencia entre lo que tú esperas ser y lo que eres. Los retoques estéticos no están mal, al contrario, me parece perfecto si pueden apoyar que tu sensación de bienestar y de aprobación se incremente. Exacto. Si está apoyado por un profesional de la medicina estética que valida desde el punto de vista de la simetría, de la necesidad, desde el punto de vista físico que tenga la persona, 10.000% de acuerdo. Pero cuando tenemos esta disfuncionalidad, cuando la persona se aparta de la realidad y ve como único recurso para tener bienestar, el según qué retoque me hago, cuidado, tanto vosotros como profesionales, remitirlo a un proceso de intervención desde el punto de vista psicológico y las personas tener esto como una alerta, un bombillito que está allí. Creo que desde el punto de vista de lo que estamos logrando en estos momentos, de los avances, también va a tener grupos adicionales de referencia, están siendo muy importantes. Y si hubiese una indicación para adolescentes, para jóvenes, para personas que tienen más de 40 años, el bienestar es lo importante. ¿Qué es lo que te hace sentir bien sin necesidad de recurrir permanentemente a un artificio? Y reconocer esta identidad personal, lo que me hace única y único. Y si me siento bien con esto. Si eso no es posible, entonces necesitamos empezar a trabajar con la relación que tienes contigo, no la relación que tienes con según qué aprobación fuera. Lo primero es tu relación contigo. Y desde ahí empezamos a construir. Desde ahí vas a definir una estrategia para verte mejor físicamente, pero una vez que el nivel de congruencia con tu expectativa empieza a tener sentido, se parece más a ti. Entonces, mira, de repente sí necesito trabajar un poco con la textura de la piel, o necesito reconstruirme el puente de la nariz, o necesito, qué sé yo, hacerme una lipo, lo que sea. Pero una vez que la relación contigo se restablece, de aprobación, de reconocimiento, de validación, de identidad con lo que eres. Pero si lo que yo estoy buscando es simplemente encontrarme bien conmigo mismo, pero no porque el entorno sea. Claro. O sea, por eso es de hacer tratamientos que sean porque tú quieres verte bien, Claro. pero no porque necesites verte bien para estar Para bien. validarte. Ahí es donde empieza a tener la situación incongruencia. Así que yo creo que si yo pudiese hablar de algo que creo que es importante desde el punto de vista de la utilización de recursos y de metodologías estéticas, sería esto. Y que los profesionales estemos muy conscientes de que es necesario hacer de esto un foco en la conversación con el paciente. Sí. Hablarlo con el paciente, hacerlo con el paciente claramente visible para desde ahí avanzar. ¿Okay? Todos tenemos complejos. Todos, Sí. todos. No hay nadie que no tenga complejo. La más guapa, el más guapo, tiene complejos. Todo el mundo tiene complejos. Ahora, la cuestión está en cómo podemos utilizar ese complejo o ponerlo a favor de que nuestra percepción de tranquilidad, satisfacción, Sí, que no nos mejor. afecte nuestro día a día, porque tenemos límites. todos. A mí me gusta más mi pie, no me gusta más el pelo, no me gusta tal. O sea, tenemos cosas, como lo dicen. El que es blanco quiere ser moreno y el que es moreno quiere ser blanco. Y eso lo tenemos todo, ¿no? Lógicamente. Pero lo importante es que no nos afecte en nuestra vida, en nuestro desarrollo personal y en nuestra capacidad de relacionarnos y de comunicación.
Pues yo quiero agradecerte, Jesús, como siempre, encantada de hablar contigo, porque para mí es una maravilla siempre que hablamos y me lo paso fenomenal. Por mí hablaríamos horas y horas y horas y horas. Pero la gente no aguantará. Nosotros nos aguantamos, pero los demás no nos aguantarían. Yo creo que pesados estos dos. Pero me ha gustado mucho conversar contigo. Espero que volvamos a hablar en algún otro momento de cositas, porque yo creo que es importante tener en cuenta y saber que la salud es el bienestar biopsíquico-social, ¿vale? Entonces que todo se conjunta y todo tiene que ir unido. Y si una cosa falla, pues las otras también fallan. Y compenetrar todo lo que es la medicina estética con la salud, con la psicología, es importante en nuestro día a día y cada vez en esta sociedad que va avanzando tan a pasos agigantados. Gracias a ti, de verdad, y además un gran abrazo para toda tu audiencia, para todas las personas que van a ver esta conversación que hemos tenido. Y como siempre, disponible. Si es contigo, disponible todo el tiempo, ¿ok? Así que muchas gracias. ¿Sí?